Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Me da mucho gusto saludarlos. Em, este video es para despejar una de las dudas de sus compañeros, a quien le he dicho que no haga juicios valorativos de ningún tipo. En lingüística no los permitimos porque aceptamos a las lenguas como un fenómeno. Aceptamos las cosas como son, como hechos. La física acepta a la naturaleza y se encarga de estudiarla, pero no intenta cambiarla, simplemente la trata de comprender. Las ciencias es lo que hacen, comprender el entorno, comprender la lengua, comprender el ser humano. La psicología trata de comprender la mente del ser humano, no de cambiarla. Y le decía a su compañero que en este camino también es una lección de vida, porque nosotros no podemos decir está bien, está mal, es bueno, es malo. Estamos hechos a juzgar siempre. Yo estoy juzgando su desempeño en esta clase. Es un juicio que yo hago al darle su número. Pero eso no es hacer ciencia. Hacer ciencia es aceptar las cosas como son, describirlas, entenderlas, darlas a entender a otros. Allí ya estaría haciendo difusión. Pero juicios valorativos como es bonito, es feo, esta lengua suena más bonita, esta no. Vamos, si es una visión subjetiva de hablante a hablante o una opinión al aire, vamos, se puede aceptar, pero sí nos causa mucho ruido a las personas que nos dedicamos a la lingüística. No los hagan, no es bueno. El punto es entender por qué hablamos así y dar una respuesta a ello. Para eso les traigo este libro que tengo en casa, que se llama Mitos de la Lengua, Reflexiones sobre el lenguaje y nosotros sus hablantes. Es de editorial Otras Inquisiciones, de la colección Mitos. La compiladora es María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, que ustedes la han de conocer. Es la editora de Algarabía, y no es que yo venda sus libros no, sino que sacan buenos materiales en español, muy didácticos y muy fáciles de entender. Por eso es que, pues los que me parecen interesantes los adquiero. En esta compilación participó Luis José Navarro Roncero, que es un lingüista español, y la verdad es que pues es bastante bueno él en lo que hace. Él estudió un máster en lingüística aplicada en España y se dedica, toda su vida se ha dedicado a los estudios de la lengua española. Y por él compré este libro, y aquí viene un artículo, espérenme, déjenlo busco, que es el mito 9, y se titula El francés es un idioma hermoso, el alemán es horrible, y es de María del Pilar, de la compiladora de esta antología. Dice en el incipit: el alemán es el idioma más bello que la literatura ha producido. Francia, en cambio, tiene una notable literatura, pese a que el idioma es más bien feo. Este epígrafe resume la opinión de uno de los más importantes y connotados escritores de todos los tiempos, Jorge Luis Borges. Él había aprendido inglés de su abuela Fanny Haslam, que era inglesa, y español como lengua materna. Después se enfrascaría en el estudio de muchas lenguas, entre ellas el germano o el protogermano, antecedente del inglés,
y de ahí alemán, portugués, italiano y francés, de los cuales este último no era muy de su agrado, como puede verse. Él leyó El Quijote primero en inglés y mucho después en español, y decía que lo prefería en inglés. Y bueno, aunque a Borges nunca hay que contradecirlo, los lingüistas aún no han podido con ese mito de que hay idiomas más bellos que otros. Es decir, eso de que hay lenguas feas y bonitas. El valor inherente. Entre los hablantes de español es muy común oír aquello de que el francés es un idioma hermoso y el alemán es más bien feo. Y no se diga del chino o el japonés, que a la mayoría le parecen horrorosos. Y es que hay lenguas más placenteras para los hablantes de un idioma que otras. ¿Pero de qué depende? ¿Del sonido? Durante muchos años se consideró el valor inherente como propio de la lengua, y esta hipótesis hacía creer que había lenguas que eran en sí mismas más atractivas que otras. Se consideraba que biológicamente había sonidos más placenteros que otros, como el del jilguero frente al del cuervo, o el del agua cayendo en una fuente frente al de un tornado. Por ello, si había sonidos más agradables, también podría haber lenguas mejores que otras. Antes del siglo XIX, esta hipótesis era la más usual. Si comparamos una pronunciación con otra, pues siempre va a salir ganadora la más bella, decían. Pero esta hipótesis, además de ser tautológica, ¿por qué? ¿Qué es lo inherentemente bello? ¿Por qué lo bello es bello? Es anacrónica, ya que no hay nada que sea por naturaleza bello, y en los últimos estudios se ha visto cómo nuestra percepción de lo bello es siempre cultural y aprendida. Peter Trudgill, Nancy Nitsielski y Howard Giles, como muchos otros lingüistas, sostienen la hipótesis de la connotación social, en la que se ve con claridad que las connotaciones de una lengua, dialecto o forma de hablar están íntimamente ligadas a las cualidades percibidas por un grupo social que las habla, ya sea porque es más poderoso, más rico, más prestigiado o cosas por el estilo. Aquí voy a hacer una pausa en el texto porque se me viene a la mente algo. Cuando ustedes tachan de bonita o fea una lengua, están negando una cultura, una cosmovisión de un pueblo. Si a ustedes les dijeran que es horrible el español y el español mexicano, seguro sacan el cobre, o sea, se los aseguro. ¿Por qué? Porque no nos parecería. Por favor, evitémoslo. Continúo con el texto. En este sentido, ninguna lengua, ni el italiano, ni el francés, ni el inglés británico, es inherentemente mejor o más bonita que otra. Simplemente está mejor rankeada por su cultura, su prestigio, su historia, sus obras de arte, sus hablantes, connotados, etcétera, etcétera, etcétera. Además, estos juicios varían de una cultura a otra. A los hablantes de chino, por ejemplo, el japonés les suena mejor que el ruso, y para los hablantes de ruso habrá siempre más afinidad con las lenguas eslavas que con otro tipo de lenguas. Y esto no es solamente en términos de idiomas, sino también de dialectos y sobre todo acentos. Un dialecto puede verse como bueno, malo, regular o incluso incomprensible, si no nos gusta quien lo habla. En los pueblos que hablan zapoteco hay varios dialectos que podrían ser comprensibles entre sí, pero cuyos hablantes niegan comprenderse entre ellos debido a rencillas internas. Unos son protestantes y los otros son católicos. Lo mismo pasa en algunas fronteras, que por razones políticas tienen divergencias, como es el caso de los flamencos que se habla en la frontera de Bélgica y Holanda, respectivamente, y que se consideran incomprensibles entre sí. Allí vemos un factor histórico, político. Bélgica, en este caso, es católica y Holanda es protestante. Por otro lado, también la discriminación está íntimamente relacionada con el gusto. No puede gustarme lo que denigro. Recordemos en ese sentido la España de Franco, donde hablar cualquier lengua que no fuera el castellano era considerado sinónimo de anarquía, izquierdismo, rojez y hasta vulgaridad.
La reacción hoy en día, sobre todo de los catalanes, es usar la lengua en el mayor número de ocasiones posible. Usar su lengua como medio de distinción para diferenciarse, para enarbolar su bandera, por resarcirse. Al ruido de la lengua hay que aprender a quererlo. Podemos ver entonces cómo las cuestiones políticas, sociales y hasta económicas se entrelazan de forma íntima con las lingüísticas. Y esto varía de acuerdo con la época y el lugar. Uno debe hablar español con Dios, italiano con la amiga, francés con el amigo, alemán con los soldados, inglés con los patos, húngaro con los caballos y bohemio checo con el diablo. Dicen que decía el emperador Carlos V I de España. Quizás es una de las frases que son más leyenda que realidad, pero de alguna manera refleja la forma en que se ven o se veían en su momento estas lenguas. Aún hoy el francés para muchos suena elegante, sofisticado, romántico, culto. Lo mismo podría decirse del italiano, que a muchos les suena romántico y alegre. Estos idiomas conjuran en sus oyentes, más que en sus hablantes, emociones muy positivas y quizás les despierten atracción y ganas de seguirlos oyendo. No pasa lo mismo con el alemán, el árabe, el chino, que al contrario se consideran rudos, fuertes, estridentes y hasta gangosos. Esta percepción cambia con el tiempo. Los idiomas también se ponen de moda. Por ejemplo, Mark Twain, quien era hablante de inglés y escribió antes de la Segunda Guerra Mundial, decía que era imposible transmitir rabia o agresión en alemán, ya que era la lengua de Goethe, Heine y Rilke. La impresión general del alemán es muy distinta hoy en día, época en que se le ve como un idioma agresivo, aunque la lengua sigue siendo prácticamente la misma. Pero aun y cuando el alemán haya sido la lengua de los nazis, también es la lengua de Mozart, Beethoven y Goethe. El lenguaje de los románticos de alguna de la música y de la literatura más bella que se haya escrito. Y así las versiones de la frase atribuida a Carlos V pueden variar. Hay algunos que dicen, hablo latín con Dios, italiano con los músicos, español con las damas, francés en la corte, alemán con los soldados e inglés con mis caballos. O sea, el latín como sacra y culta, el italiano como lengua musical, la lengua de ópera, el español como lengua de poetas, romántica, el francés como lengua de la cultura y la democracia, el alemán como lengua de la milicia y el inglés como un balbuceo vulgar. Dime quién eres y te diré cómo hablas. Lo que nos gusta o nos disgusta también tiene que ver con lo que sentimos cercano o con lo que nos es familiar o no. Y esto puede extrapolar también a un dialecto o a un acento. Hay formas que la gente siente mejores que otras porque el grupo sociocultural que las usa es más conocido. Hay acentos que nos gustan y hasta imitamos y otros que nos disgustan y denigramos. Los grupos que hablan un dialecto o idiolecto, es decir, de forma similar, ya sea por variación geográfica, por razones étnicas, por ser del mismo estrato sociocultural o por haber aprendido el dialecto en el mismo lugar, se distinguen de otros y muchas veces hay ciertos acentos que se imitan o se usan de modelo porque el grupo que los habla es más prestigioso. En un estudio realizado por Ethnologue, se escribe etno y luego logue, se le preguntó a un grupo de personas qué tanto les gustaría vivir en una ciudad o en otra de su país. Y los resultados arrojaron que la preferencia por un acento u otro se relaciona íntimamente con las preferencias por una ciudad u otra, e incluso los hablantes de una forma más prestigiada suelen verse como más guapos y atractivos. Esto pasa también con las diferentes variantes diastráticas, como en el caso del español mexicano, en la que el acento de la clase culta es considerado como mejor que el popular o el de la clase media, que muchas veces está estigmatizado. Así, cuando dos personas llegan a pedir el mismo trabajo, se exige que tenga cierto nivel cultural, una de ellas con acento de clase culta y otra con acento de clase popular. Incluso con algún sustrato de lengua indígena, es más probable
que se lo den primero porque es un acento más neutro o más connotado. Nos sentimos atraídos o rechazamos idiolectos, como el de los homosexuales, la gente mayor o el habla popular porque rechazamos a quienes los usan. Ay, respiro. Sí, casi no suelo leer como en voz alta, entonces disculpen si me voy un poco rápido. Dice, las lenguas es una tabla y en una viene lengua y después en la otra columna viene porcentaje que la considero fea. De las lenguas del mundo, de las más feas a las más bonitas. Y en primer lugar, la lengua más fea, según este estudio, es el alemán. Y el porcentaje que considero fea es el 33.53%. De ahí le sigue el chino mandarín y sus dialectos, con el 28.74%. El inglés estadounidense con el 25.15%, el árabe con el 24.88%, el hebreo con el 21.56%, el vietnamita con el 19.16%, el ruso con el 17.96%, el finés con el 17.37%, el francés con el 16.17%, el húngaro con el 15.57%, el sueco danés con el 14.37%, español con 12.28%, el hindi con 11.68%, el inglés británico con 9.88%, el portugués con 9.28% y el italiano con 7.49%. O sea, el italiano, según esta tabla, es la más bella lengua y el alemán la más fea. En el cuadro anterior se presentan los resultados de un estudio hecho por Civilization Fanatics a 369,000 hablantes de distintas lenguas del mundo occidental en cuanto a lenguas feas o bonitas. Italiano, portugués e inglés británico aparecen como las tres más bellas en ese orden, y alemán, chino e inglés norteamericano como las tres más feas. Que el inglés se encuentre en ambos lados de la balanza corrobora nuestra hipótesis de la connotación social. El inglés británico fue la tercera lengua más bella del mundo, mientras que los estadounidenses la tercera más fea. Los sonidos del inglés británico en general se consideran más interesantes que los de inglés estadounidense, al punto de que los mismos hablantes norteamericanos admiran la forma de hablar de los británicos, como frases como, bueno, digo, no hablo británico, pero haré mi esfuerzo. Your accent is so delightful. Do you speak more? O bien, never lose that delightful way of talking. Digo, creo que me salió igual. Asimismo, hay estudios que muestran que en Gran Bretaña hay acentos que se consideran muy vulgares como los de Birmingham o el mismo Cockney londinense, mientras que el acento en otras áreas como el de la ribera del Támesis llamado Street English se considera bello, interesante, vivaz, moderno y cool. La impresión del español es que es una lengua bella, pero común, a la gente le gusta, pero no a todos, y se aprende y se habla más por necesidad que por gusto. Además, la mayor parte de sus adeptos ponderan sus logros literarios o poéticos. Se evoca el Quijote o la poesía de Manrique, Neruda o García Lorca, más que la lengua común y corriente, lo que hace a los hablantes sentirse orgullosos. También su historia honorable y honorífica nos hace leerlo, o más aún tratar de defenderlo, si eso se pudiera de los anglicismos, barbarismos y neologismos. Quizá ese es el orgullo del español, el que empujó la existencia de la Real Academia de la Lengua, que trata de fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Valor estético contra estatus. Aun y cuando hay una estrecha relación entre el estatus de una lengua y el valor estético que se le adjudica, esta no siempre se cumple. En un estudio de los años 70 se descubrió que aunque el acento alemán, en este caso en Gran Bretaña, está considerado como un estatus más alto, no es el que se considera como el más agraciado. Esto y que en la tabla general el alemán salga evaluado como el idioma más feo del mundo,
nos sugiere que quizás aquí intervienen otros factores como los acaecidos en la Segunda Guerra Mundial, aunque son hipótesis que aún no han podido confirmarse. En un estudio llevado por Nancy Nidzielski y Howard Giles, se ve claramente que los juicios lingüísticos sobre la belleza de una lengua están determinadas en gran medida por el contexto. Esto se puede ejemplificar de diversas formas. En el caso, por ejemplo, del árabe y el hebreo, que son lenguas que están emparentadas de forma cercana, suelen los árabes preferir al primero por encima del segundo, mientras que con los judíos pasa lo contrario. Asimismo, pongamos que tenemos que calificar un mensaje neutral en italiano como bello o feo. A. Oyendo ópera en italiano mientras comemos pasta y tomamos vino. B. En una encuesta en frío. C. Leyendo un periódico con noticias sobre las atrocidades de la mafia. Es seguro que se rankearía más alto en el primer caso que en el último. O por el contrario, si debemos hacer juicios denigratorios sobre la fealdad del alemán oyendo a Mozart y comiendo queso emmental y pan de centeno, degustando pasteles austriacos, vino blanco del Rin y una cerveza bávara, seguramente el resultado no sería tan malo. En suma, podemos ver que lo agradable y lo desagradable de los sonidos de una lengua están íntimamente relacionados con los cercanos o atraídos que nos sintamos hacia los hablantes de una lengua en específico. Dejen tomar aire. Y en este caso podemos entender por qué hoy por hoy a los estadounidenses les molesta el chino o a los españoles de España el serbio o el albanés, ya que lo relacionan con los problemas de inmigrantes que les quitan las oportunidades de trabajo, son diferentes, son pobres, etc. Y al revés podríamos decir que un hablante occidental promedio le gusta el francés porque lo relaciona con cultura, elitismo, comida, gourmet y primer mundo, entre otras cosas. Corolario. En suma, es la connotación social de los hablantes de una variedad dialectal asociada a la pobreza, la ignorancia, la marginalidad, la criminalidad o la mala educación por un lado y por otro una variedad asociada con la cultura, el dinero, la clase acomodada y el poder, lo que dicta realmente nuestros juicios sobre si una lengua o un dialecto son bonitos o feos. Así se podría concluir que los juicios sobre la belleza o la fealdad de una lengua están basados en los siguientes factores, todos ellos más sociales que lingüísticos. 1. Inteligibilidad y comprensión. Si entendemos una lengua nos parecerá siempre mejor que otra que no entendemos. 2. La cercanía o familiaridad. Esto está estrechamente relacionado con lo anterior, porque nadie gusta de lo que no conoce o le parece lejano. A nadie le gusta el guaraní porque no lo conocemos. El inglés, en cambio, lo usamos todos los días y por eso nos acaba gustando. 3. La admiración de la cultura que las habla. Hay lenguas que estéticamente se consideran mejores aún por la gente que no las habla, pero que admira su cultura o su legado, y lo mismo funciona al revés. Hay muchas lenguas que despreciamos porque despreciamos la cultura, como pasa con muchas lenguas indígenas, y eso tiene que ver con la época, con el momento y con el lugar. También es un factor cambiante. 4. Lo que se parece a lo nuestro nos suena mejor. Entre más fuerte y extraño sea el sonido del dialecto en cuestión, más repulsión nos causará. Hoy por hoy, es necesario investigar más respecto de cada uno de estos factores para saber a ciencia cierta de qué hablamos en cuanto al gusto o disgusto de los hablantes y oyentes con respecto a cierta variedad lingüística y qué consecuencias sociales y repercusiones políticas y discriminatorias tiene esto en nuestra vida diaria, en la convivencia entre personas y entre países y naciones. Pero por otro lado, es importante tener en cuenta que aunque nuestra idea sea el resultado de asociaciones de una compleja red de prejuicios, tanto personales como regionales, políticos y sociales, y aunque esto sea aprendido, es real. Y no se le puede reprochar a nadie tener gusto o disgusto por una lengua, acento o idiolecto determinado. Sin embargo, será siempre muy diferente decir,
A mí no me gusta el alemán porque es una lengua muy gutural que no entiendo y además no conozco y no tengo nada que ver con su cultura. En vez de el alemán es un idioma horrible. A mí no me gusta el francés porque es la lengua de mis antepasados, porque me gusta leer poesía de Baudelaire y me encanta la comida y la cultura francesas. Las lenguas cambian como las modas y los idiomas que hoy se consideran bellos pueden después caer en el desprecio o viceversa, como esa lengua que era tosca, bruta y hablada por los bárbaros, llamados anglosajones, y que hoy por hoy es la lengua más hablada y prestigiosa del mundo. Bueno, un poco sobre la autora. María del Pilar Montes de Oca, Sicilia, estudió lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha llevado a cabo diversos estudios sobre el tema y durante algún tiempo trabajó en la investigación del estudio sincrónico del habla, siempre desde el punto de vista funcional. Ha trabajado como docente de gramática del español e introducción a la lingüística en ELENA. Sus trabajos más recientes son sociolingüísticos porque está completamente convencida de que los fenómenos lingüísticos no son más que el reflejo de los fenómenos sociales y culturales. Bien, hasta aquí dejo, bueno, esta es la lectura. Ese es el artículo que les quería compartir, sobre todo a uno de sus compañeros. Pero ustedes no son hablantes, ustedes están formando y no pueden dar juicios de ningún tipo. Más si quieren dedicarse a la lingüística, tienen que aceptar a la lengua como un fenómeno. Cuando yo hice mi tesis de Spanglish, créanme, causé revuelo. ¿Por qué? Porque decían es que pues eso no es una lengua. Y por supuesto que es una lengua porque tiene hablantes y ya hasta cuenta con diccionarios. Entonces, decir tú sí entras y tú no, caemos en el desprecio y no en la igualdad ni en la inclusión. Les pido por favor, de aquí en adelante, no pongan juicios valorativos en ninguna ciencia, porque eso lo que hace es no abrir su mirada, su mente hacia posibilidades, hacia describirlas, hacia encontrar puntos interesantes en una lengua, en el inglés, en el francés, en el español. Todos estamos conectados con todos porque tenemos, el español tiene del árabe, tiene del inglés, tiene del catalán, tiene del náhuatl. O sea, es una gran riqueza nuestro español. El alemán también tendrá su propia historia. O sea, digo, no me la sé, ¿no? Pero seguramente quien se dedica a letras alemanas o letras griegas o letras modernas, les podrá hablar más acerca del alemán o del francés, porque hay un conocimiento interno de esa lengua y creo que hoy conocen más el español y lo aprecian más y lo quieren más, porque no es solo una lengua impuesta. Una profesora decía que una de sus hipótesis era que no escribíamos bien porque nos habían impuesto esa lengua. Y quizás es una hipótesis, pero suena congruente. Quizás por eso no escribimos tan bien como lo hace un español. Pero también si seguimos con ese papel de víctimas, de ay, pobrecito de mí, nos trajeron esa cultura, ay, a mí me hubiera gustado que me conquistaran los británicos, pues no crecemos. Hay que aceptar las cosas así como son hoy. Hoy tenemos el español como lengua. Y así es, punto. Acepten las cosas como son. Eso es lo que yo les quiero enseñar en este tutorial. Acepten la lengua, descríbanla y hasta allí. Si van a dar un juicio valorativo, digan por qué, como dice el artículo. Bueno, pues sería todo y ya está. Les mando un abrazo. Chao.